son los mínimos del martes, ¿vale? Que ya dejan de ser los de los 2 días anteriores. Así que vamos a ver qué es lo que debemos hacer cuando pasa esto. En primer lugar, a mí lo que más me gusta aquí que veamos es lo siguiente, ¿vale? Además, aprovechando que es viernes, hoy no vamos a estar viendo nada de institucional hasta, bueno, hasta las siguientes semanas, las siguientes semanas en plural, que no sé si será la que viene, cuando tenga que ser, ¿vale? Porque aquí, ¿qué es lo que nos encontramos en una hora? Ya sabéis que siempre lo que nosotros estamos viendo, da igual que sea en una hora, en 15 minutos, en 3 minutos, lo que sea, pero debemos darnos cuenta de que el precio, ¿vale? De que el precio siempre nos va a dejar las mismas estructuras, sea en una hora, en 15 minutos, en 5 minutos o en 3. ¿De qué depende que nosotros entremos en 3 minutos en vez de en una hora o en 4 horas? Bueno, pues básicamente depende de que cuando nosotros estamos entrando a mercado, ¿vale? El momentum en entrar en 3 minutos es muy diferente a entrar en 5 minutos, perdón, a entrar en una hora o entrar en 15 minutos. Obviamente, cuando entramos en temporalidades más pequeñas, los movimientos se van a dar mucho más rápido. ¿Por qué digo esto? Porque fijaos aquí qué es lo que yo me estoy encontrando, una estructura en la cual, bueno, sin mirar el aspecto más macro, me encuentro que toda esta zona, esto es en una hora, ¿vale? Que esto es una zona además que la mandé por Slack, creo que fue, voy a mirarlo a ver, no sé cuándo la mandé exactamente, porque quiero que lo veáis, ¿vale? Que está por aquí en la parte, vamos a verlo, sobre todo para que estrategia, análisis, ¿vale? Lo tenemos por aquí, creo, si no me equivoco. Espera, del ordenador lo tengo. Vamos a verlo porque quiero que veáis la forma en la que estábamos viendo el precio. A ver dónde fue que lo envié. Pe, 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 pe. Vale, creo que fue en el día de ayer. Fijaos aquí, ¿vale? Que aquí lo que teníamos que era marcada, yo ya tenía marcada esta zona en una hora, ¿vale? No iba a entrar, pero ¿por qué no iba a entrar? Porque a mí el precio no me está dejando lo que yo busco en una hora. Es decir, está dejando una estructura bonita, pero ¿cuál es el problema? Que yo no estoy entrando en una hora. ¿Pero qué me encuentro aquí? Porque tenía yo marcada esta zona cuando mandé esta foto hace un día, bueno, yo creo hace 2 días, porque esto es del miércoles, si no me equivoco, ¿vale? ¿Qué es lo que yo me encuentro aquí? Tengo una vela de color contrario antes de un movimiento muy fuerte, vela de color contrario, movimiento, movimiento, que me deja un pequeño imbalance. Además de eso, en toda esta zona donde el precio, fijaos, máximo, 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 tenemos el mínimo que teníamos por aquí que no había sido roto, entonces el precio sale de una zona del rango, es decir, esto es una zona de acumulación. Si esto lo llevásemos a 5 minutos, en 5 minutos esto sería una zona de acumulación. En una hora es exactamente igual. Entonces tengo una zona de acumulación, impulso fuerte y fijaos el retroceso cómo va siendo. Obviamente, al ser en una hora, ¿vale? El ser en una hora, el, el retroceso, el retroceso es diferente. ¿Por qué digo que es diferente? Porque fijaos qué movimiento tan grande hay. Claro, es en una hora, ¿vale? Esto, si fuese en 5 minutos, este retroceso digamos, cambia la visión de lo que tenemos que estar analizando. Entonces, ¿por qué os enseño esto? Básicamente para que veáis cómo el precio, cuando yo lo encapsulo al final, lo que ayer decía, por eso os he preguntado si ayer estuvisteis en el directo, porque hablábamos acerca de encapsular al precio. Yo lo que busco siempre desde una hora, aparte de buscar la dirección, es encapsular al precio entre el máximo y el mínimo. Una vez que yo ya tengo encapsulado el precio entre el máximo y el mínimo, yo ya sé qué es lo que tengo que buscar en 15 minutos. ¿Vale? En una hora tengo que el precio puede ir alcista o bajista. Por ejemplo, en el día de hoy, ¿vale? Tenemos aquí euro-dólar. Bueno, ahora lo vamos a analizar con más detenimiento, ¿vale? Pero yo tengo aquí euro-dólar entre el máximo y el mínimo. ¿Y qué me encuentro? Que tengo el mínimo hasta el máximo y veo que el precio está en el 60% ya por debajo. Bueno, ¿qué es lo que podríamos buscar? Entre los tres tipos de direcciones, ¿cuáles de los tres tipos que comentamos el viernes pasado, si no me equivoco? El viernes creo que fue, sí. O sea, qué tipo de dirección sería la que estamos buscando? Ahora mismo en la que nos encontramos. Venga, que quiero actividad. Vale. No, manipulación no, hacia el mínimo o hacia el más. No. A ver, tenéis que ser específicos. Eso es, ventas hasta lo mínimo, ¿vale? ¿Vale? Si no habéis visto todavía el directo del viernes pasado, no os preocupéis, porque es normal que no sepáis esta parte, porque es algo que ya estamos empezando a ver un poquito más. Ya sabéis que al final, familia, yo lo que hago es que todos los viernes, todos los lunes, vamos aumentando un poquito más el valor. En vez de tener la formación grabada, como se suele hacer en todos los lados, aquí lo que yo pretendo ya con estos directos, aparte de estar viendo la operativa en vivo y en directo, es si nos da el mercado, genial, pero sobre todo ir viendo esto constantemente todos los directos. ¿Por qué? Porque lo que dijimos, ¿vale? Que es algo que eso, por ejemplo, no lo tenemos grabado,
seguramente no lo tengamos porque me interesa que se esté viendo en los directos, porque de esta forma vais a verlo todos los lunes, todos los martes, miércoles, con las Access Room, todos los viernes, de cara a que cuando yo el precio, en este caso, tengo que me ha manipulado un máximo, o me ha manipulado un mínimo, o me ha confirmado un mínimo, o me ha confirmado un máximo, tengo una dirección, que sería hacia el lado contrario, pero luego vamos a tener movimientos, ¿vale? Que esto es algo que nos da una nueva visión, porque yo ya no puedo estar solamente entrando, o no solamente puedo estar entrando, mejor dicho, en la manipulación, sino que ahora cuando yo veo que el precio está saliéndose, ¿vale? De esta zona central, puedo buscar en este caso ventas hasta una posible manipulación, ¿vale? Dejándome todo este, digamos, toda la forma o toda la estructura que yo estoy buscando. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy encontrando aquí? Teníamos toda esta zona de acumulación con el impulso del retroceso y vemos, ¿vale? Y vemos, que por eso es lo que estoy explicando, que el precio me rechaza, o sea, me rechaza, reacciona, mejor dicho, en la zona de una hora. ¿Qué es lo que yo quiero que entendáis de esto? Que el precio, cuando a mí me rechazan una hora, ¿vale? En una hora, en la media 200, perdón, en un order block de una hora, en la media 200 de una hora, en, no sé, en la zona de acumulación, en la manipulación, en lo que sea, ya tenemos el primer paso siempre activo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que yo por aquí, ¿vale? Cuando yo veo que el precio tiene una pequeña zona de acumulación, si luego el contexto que yo tengo me puede permitir una posible entrada, debemos entender que a mí el precio ya me ha estado dando una reacción. El problema en este caso, ¿cuál es? Que yo cuando tengo esta reacción, sin haber manipulado, tengo aquí del mínimo al máximo, o del máximo al mínimo, veo que el precio está en esta zona, reacciona en este punto y aquí ya se me queda por la mitad. Es decir, yo ya en esta zona no puedo estar haciendo nada. Pero a lo que voy, ¿vale? Que por eso os estaba mandando esta forma, por dos partes. En primer lugar, para que veáis que cuando yo tengo una pequeña reacción, me da ya el primer paso, que es que el precio reaccione de alguna forma. No es una acumulación solamente, es decir, yo para que tengamos los cinco pasos, acordaos, siempre digo acumulación, impulso, retroceso, Fibonacci, confirmación y entrada, ¿vale? No, ahí creo que he dicho seis. Sería acumulación, impulso, retroceso, Fibonacci con la confirmación de entrada y obviamente la propia entrada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si a mí, en este caso, me hubiese dejado una zona, ¿vale? Luego posible para buscar una zona de compras, una zona de ventas en otro contexto, debéis entender que esto también forma parte de una reacción. Acordaos de que el primer paso siempre va a ser una posible zona de reacción, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo me encuentro, ¿vale? Y a ver, si, no sé si habéis llegado digamos, a esta visión, a este punto de visión, de qué es lo que yo me encuentro, o viendo ya o entendiendo este punto de vista, qué es lo que yo me encuentro en la primera confirmación de 15 minutos. Lo que yo me encuentro en la primera confirmación de 15 minutos es la primera reacción. Por eso luego lo que necesitamos que es la reacción en el orden de 15 minutos, el impulso, el retroceso, la segunda activación. En este caso, imaginaos que estos 15 minutos, ¿vale? Pero todo quiero que entendáis que esto siempre es lo mismo, ¿vale? Yo en 15 minutos, imaginaos que estos 15 minutos. 15 minutos tendría primer paso, segundo paso, tercer paso. En este caso no buscaríamos tanto Fibonacci, sino un poquito más la zona de la zona de oferta, la zona de demanda, es decir, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, que sería la entrada. Siempre son los mismos cinco pasos. Lo único que se diferencia de cinco pasos puro y duro de los cinco pasos de institucional, no me gusta, ya sabéis, no me gusta llamarlo así, pero los cinco pasos de oferta y demanda, ¿cuál es la principal diferencia? La principal diferencia reside en que tenemos una diferente forma de entrar. ¿Qué quiere decir esto? Que yo en vez de entrar en Fibonacci, entramos directamente en la zona más alta o en la zona más baja, pero los cinco pasos están de la misma forma. Y ese punto de vista, por eso os estoy enseñando esto, me da igual que se esté confirmando en una hora, en 15, en 5, siempre va a actuar el precio. Al actuar desde la acción del precio, siempre lo va a hacer de la misma forma. Nosotros personalmente, si hacéis un backtesting y os funciona, guay, pero yo personalmente no voy a entrar en el order block de una hora, porque de momento no estoy habituado a esto. Pero que veáis que el precio reacciona también de la misma forma, ¿vale? Entonces, dicho esto, que no sé por qué os estaba explicando. Ah, vale. Estaba viendo por la parte de ubicar lo de la primera zona. Y ahora, ¿qué es lo que yo me encuentro en este punto? Bueno, lo que yo me encuentro en este punto es que el precio ha reaccionado en este punto. Tenemos este último máximo, este último mínimo. Y el precio no ha reaccionado, perdón, no ha manipulado ninguna zona, ¿vale? No ha reaccionado a ninguna zona. Entonces, hay muchas veces, por ejemplo, lo que os pasó el otro día, ¿vale? Que lo mandamos por el grupo, que creo que fue aquí, sí, creo que fue ayer o el miércoles, no, fue el miércoles, ¿vale? Que teníamos esta zona,
por aquí, creo que fue más o menos, o ayer creo, no, bueno, da igual. El caso, que no sé quién mandó, que decía que tenía como la manipulación o la confirmación en este máximo de aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, ayer. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo tengo, por ejemplo, este punto del máximo, claro, yo aquí sí podemos tener como una especie de acumulación, impulso, que ojo, que no quiere decir que esté mal, ¿vale? Más, luego el precio, si nos fijamos en esta zona, ¿qué es lo que tenemos? Que el precio en una hora reacciona al order block que me deja un imbalance. Fijaos, vela de color contrario antes del movimiento fuerte, una zona de acumulación, impulso, retroceso, que encima esta zona, fijaos, ¿os acordáis cuando empezamos con la parte institucional que os decía? El precio siempre reacciona a una zona. ¿A dónde está reaccionando aquí? Donde tiene el retroceso, lo tiene en esta zona de acumulación. Donde tiene el impulso medianamente alcista, lo tiene en otra zona de la parte de demanda. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el precio siempre está reaccionando a diferentes zonas de oferta y demanda. Entonces, en este caso, yo no puedo ubicar esta zona como tal, porque el precio, en primer lugar, ¿vale? En primer lugar, desde esta zona del máximo, perdón, desde esta zona del máximo hasta esta zona del mínimo, ¿vale? Yo veo que el precio está llegando a este punto en la zona del 50%. Entonces, eso ya en primer lugar a mí no me deja actuar. ¿Y por qué no me dejaría actuar a este punto? Porque básicamente, ¿vale? Y aquí vamos a ver la diferencia principal que debéis coger, porque si no esto os puede liar mucho la dirección, de decir, vale, yo tengo el máximo. ¿Ha sido manipulado entre el día de, en este caso, de ayer, o perdón, de hoy, o no, de ayer o de antes de ayer? No. Perfecto. Entonces, este máximo del miércoles, es decir, el del día anterior o 2 días anteriores, todavía no ha sido roto. ¿El mínimo ha sido roto manipulado? No. Vale, pues entonces todo lo que va pasando durante todo este tiempo, hasta que no rompe un máximo o un mínimo, sigue estando dentro de ese rango que nosotros miramos la dirección. Entonces, ahí, una vez que hasta que no me manipula, yo debo buscar, vale, tengo el máximo y tengo el mínimo. Perfecto. Estoy en el 50, no entro. Estoy por encima o por debajo, busco la zona de la manipulación. ¿Que estoy manipulando? Pues busco la entrada en base a la manipulación. Entonces, en este caso, donde ahora mismo nos encontramos, o donde se encuentra el precio, podríamos decir, vale, yo tengo el jueves, tengo el miércoles y tengo el martes, y el martes todavía no ha sido manipulado el precio. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí el precio está reaccionando a diferentes zonas y yo personalmente, hasta que no deje una dirección clara, ¿vale? Voy a poner por aquí esto, hasta que no deje una dirección clara, para mí el precio, aunque no esté en la zona del máximo y mínimo, sigue estando en una zona media de una zona muy, 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 muy clara. ¿Vale? Esto puede ser un poco subjetivo y no me gusta que las cosas en el trading sean subjetivas, pero ¿qué quiero decir con esto? Que yo me puedo saltar la regla de entre el máximo o el mínimo de día anterior o de 2 días anteriores, teniendo en cuenta de que el precio todavía sigue en el rango, ¿vale? Todavía sigue en el rango de esta zona en esta zona del 50%. Pues fijaos que el precio no está teniendo ninguna dirección clara. ¿Vale? Tenemos aquí la zona de acumulación, el impulso, el retroceso, empieza otra vez a tener velas pequeñitas en este punto y ahora, en el momento de hoy, ¿vale? Nos encontramos que desde ayer, desde las 9 de la noche, 11, seguimos todavía en la zona del 50%. Entonces, cuando nos encontramos así, aunque el precio esté ya con 3 días anteriores, no, ¿cómo decirlo? Vamos a tenerlo en cuenta básicamente por la configuración que tiene la estructura. Porque la estructura ¿qué nos está diciendo aquí el precio? ¿Vale? Aquí lo que me está diciendo el precio es que, aunque yo he imaginado que yo me olvido de todo esto, ¿vale? De todo esto que hay atrás me olvido. Vamos a basarnos solamente en la zona de acumulación. ¿Qué me indica la zona de acumulación? Con velas pequeñas en una apertura de Londres. ¿Qué me está indicando? Que el precio tiene muy poco movimiento. Exacto, que hay una indecisión. Entonces, como yo tengo esa indecisión, aunque yo no esté ubicando esta zona porque digamos, vale, es que el precio ya ha pasado los 3 días anteriores, esas zonas no las tengo en cuenta. Perfecto, yo eso os lo compro, ¿vale? Y me encanta que si estáis viendo eso y sois rigurosos con esa parte, mejor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que, vale, pues yo no tengo que tener en cuenta esto. Ahora solamente me voy a centrar en lo que ha hecho. Vamos a irnos aquí. Entre lo que ha hecho el día anterior, ¿vale? Bueno, sí, 2 días anteriores y el día anterior. Y yo veo que el precio, la acción del precio, que esto quiero que, es lo que lo entendáis bien, si a mí la acción del precio me está dejando constantemente una indecisión, yo lo que debo buscar, aunque no esté buscando la zona del máximo, del mínimo, el 50, el 60, me da igual. Lo que busco es que el precio, en este caso, me está dejando mucha indecisión porque no está teniendo una dirección clara. Entonces, simplemente lo que voy a buscar es que el precio o bien tengo un movimiento bajista o bien tengo un movimiento alcista. Y luego ya, una vez que yo ya tengo ubicada esta zona, ¿vale? De este movimiento,
sí que puedo ponerme a buscar, bueno, pues las diferentes zonas de referencia, aunque sea de 3 días anteriores, bueno, podemos buscar hacia dónde puede ir el precio, ¿vale? Entonces, de momento en eurodólar, como digo, no sé si ha quedado claro esta parte, que es un poquito más liosa, no es que sea difícil, sino un poco más liosa de entender, porque parece que nos estamos saltando una regla de decir, vale, es que esto es de 3 días anteriores. Bueno, ya, pero, ¿qué es lo que digo siempre? No debemos ver el trading como algo, nunca me sale la palabra, no sé por qué, como algo, ahí, como algo súper, no me sale la palabra, no sé cómo se dice, bueno, como algo que siempre sea de la misma forma, ¿vale? Vamos a saber que tenemos unas reglas que debemos seguir, pero va a haber momentos, como sí, como cuadriculado más o menos, como cuadriculado, ¿vale? En el cual de A, B, C, bueno, pues podemos tener A1, B1 y C1, siempre teniendo el 90% de la base, que esa sí que la tenemos, pero a veces decir, vale, pues yo puedo tener aquí un poquito de flexibilidad, sería yo creo la palabra también, flexibilidad de saber hasta dónde puedo llegar, de que esto es del martes de 3 días anteriores, bueno, pero si yo ubico la acción del precio y el entendimiento del mercado, puedo saber que el precio está en una zona que, joder, es que se ve a simple vista. No es como si me dice, yo que sé, por ejemplo, una estructura así que tiene como más movimiento, no, es que se ve claramente que el precio tiene un impulso, un retroceso y el retroceso está todavía en la zona de acumulación entre un máximo y el mínimo está la zona de la mitad. ¿Por qué? Porque es una estructura muy fácil de identificar en este caso, ¿vale? Entonces, eurodólar, ¿qué es lo que nos encontramos? Aquí fijaos cómo la historia cambia, ¿vale? ¿Por qué cambia la historia? Pues mira, básicamente, porque yo tengo, a diferencia del euro, de Libra, tengo que el máximo del miércoles pues roto ayer por la mañana. Entonces, yo ya esta zona, ¿vale? A lo que libra dólar sigo con este rango. En euro dólar lo que nos encontramos básicamente es que tengo el impulso, el retroceso, impulso en una hora, y esto es importante porque aquí, si seguimos la acción del precio, ¿qué es lo que me encuentro? Bueno, el precio tiene toda esta zona, impulso, retroceso, impulso, impulso, retroceso, que me cambia la estructura. Por lo tanto, pasamos de estar en una estructura alcista a una estructura bajista. Perdón, pasamos de estar en una estructura bajista a una estructura alcista. Entonces, yo ya tengo el mínimo por aquí, tengo el máximo por aquí y veo que el precio está en la zona baja, ¿vale? Es decir, está en la zona del 60% y aquí sí que yo ya me puedo poner a buscar una posible entrada, ¿vale? Esta, bueno, la vamos a dejar que esta es la de ayer, creo. Sí, esta es la de ayer, ahora la explicamos. Aquí yo me puedo poner a buscar una posible entrada bajista. Entonces, sé que ya tengo la dirección en una hora, es decir, esa dirección en una hora, al estar entre el mínimo y el máximo por debajo del 60, nos vamos a la zona de 15 minutos. Y vemos que de momento todo el precio, ¿qué es lo que me está dejando? Bueno, pues el precio me está dejando una zona de impulsos, pero todavía no está descansando el precio. Entonces, vamos a esperar, ¿vale? En esta temporalidad entre 15, 5. Vamos a buscar varias cosas. En primer lugar, ¿vale? Como vuelvo a repetir, en una hora tenemos la dirección bajista, ¿vale? ¿Por qué tengo la dirección bajista? Porque el precio todavía no ha manipulado los máximos ni de 2 días anteriores, que sería el mínimo, ni el máximo del día anterior, por lo tanto, busco ese movimiento bajista y en 15 minutos aquí ya debemos empezar a ver, ¿vale? ¿Qué es lo que puedo estar analizando? Bueno, pues en este caso vamos a estar analizando, ¿vale? Un posible movimiento que me deje o bien una zona de acumulación, que en este caso sería lo más óptimo. ¿Y por qué creéis que es lo más óptimo en este tipo de movimientos? Ojo, las zonas de acumulaciones suelen ser óptimas en determinados momentos. Por ejemplo, si yo tengo una zona de manipulación en un máximo, en un mínimo, no es tan interesante que haya una manipulación, perdón, que haya una acumulación. ¿Por qué? Porque el precio ya está teniendo ese primer paso que sería la acumulación, la manipulación como tal. Sin embargo, en movimientos, como en este caso, en 15 minutos, donde ya hay una tendencia clara, ¿vale? Y esto es importante que lo entendáis, o cuando hay una confirmación de una estructura bajista, como el precio no está teniendo un cambio de estructura, que ese cambio de estructura ya nace desde, ¿vale? Tengo un impulso, y ya tengo este movimiento, o por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner un caso más específico. Yo tengo por aquí el máximo del día anterior, ¿vale? Y veo que el precio me hace esta manipulación con el cambio de estructura y ya desde aquí. Aquí yo no está, desde esta zona donde nace el precio, donde me deja la zona de oferta o de demanda o lo que sea, ¿qué es lo que ocurre? Que no necesito una zona de acumulación porque el precio ya está reaccionando desde la zona más alta, cambiando la estructura. Sin embargo, cuando el precio me confirma la estructura, ¿vale? Me confirma la estructura en este caso, que sería por aquí, es decir, me confirma, me hace por aquí, me confirma la estructura alcista. ¿Qué es lo que pasa? Que el precio, cuando tiene esa confirmación del impulso alcista o la confirmación bajista, el precio ya viene de un impulso previo. Entonces, al venir desde un impulso previo, lo que pasa que es
que yo debo esperar a que el precio vuelva a descansar para volver otra vez a coger esa ola. Es decir, yo por ejemplo, ¿vale? Aquí. Si yo ahora mismo tengo un retroceso, ¿vale? Imaginaos que el precio me hace esto, y luego sigue, y luego tal. ¿Qué es lo que pasa? Que está constantemente pam, 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 pam. Es decir, no me está dejando ninguna zona clara. ¿Por qué? Porque yo puedo identificarlo como decir, vale, tengo como un impulso, un pequeño retroceso, un impulso, un retroceso, un impulso, pero está siguiendo una tendencia. Sin embargo, cuando estamos en un movimiento, por ejemplo, buscando la zona de los mínimos o la zona de los máximos, yo aquí lo que debo analizar es ver que haya una zona de acumulación, una posible zona de acumulación, para luego buscar, ojo, estoy hablando de casos como estos donde ya la tendencia desde la zona alta está teniendo una tendencia bastante fuerte. Entonces, lo que necesito es que el precio descanse para luego buscar ese movimiento bajista. ¿Vale? Entonces, esto es importante que lo identifiquéis bien. Por ejemplo, ¿vale? Podemos encontrar otras situaciones en las cuales yo tenga, imaginaos, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Pues esto considero que es bastante importante. Yo tengo, vamos a ver por aquí, 15 minutos. Vale. Bueno, no, iba a poner un ejemplo, pero os va a liar más, o sea que no lo voy a poner. Simplemente quedad con el momento, ¿vale? Porque va a ser mucho más sencillo. Que en zonas como esta, donde el precio ya está teniendo una tendencia bastante fuerte, simplemente lo que debemos hacer es esperar ahora la zona de acumulación, ¿vale? Una zona de acumulación que nos deje por aquí, para luego ya, teniendo esta zona de descanso, tengamos el impulso, retroceso, o bien Fibonacci, o bien la zona de oferta desde la zona de acumulación, para luego entrar en corto, ¿vale? Entrar en corto ¿hacia dónde? Hacia la zona de los mínimos del día anterior o 2 días anteriores, que sería nuestra zona máxima. Es decir, yo aquí no puedo alargar el precio porque lo más probable es que manipule. Entonces, esta, en caso de que llegase, sería nuestra zona máxima de salida. ¿Vale? Entonces, de momento tenemos esto. No sé si hay alguna duda, algo que queráis preguntar por el chat. En días como hoy, la verdad que es un poco putada porque deja los movimientos a lo largo de la mañana, que no se puede estar mirando en vivo, pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? Tenemos fijaos cómo va tirando ya el precio. Curro dice, a ver, los mínimos de ayer al ser internos no se tendrían en cuenta. Los mínimos internos, ¿cuáles son los mínimos internos? ¿A cuáles te refieres? Pues si te refieres a los... A ver, ahora mismo estaría en el mínimo de ayer. Pero ¿en libra os referís o en euro? En euro. Los mínimos de ayer, sí, pero bueno, esto no es ningún mínimo característico. O sea, esto es simplemente un retroceso de esta zona. A mí, acordad de una cosa, ¿vale? Acordad de una cosa. ¿Cuál es la zona más característica? Pues claro, mínimo de ayer, esto también es un mínimo. ¿Vale? Y esto es un mínimo. ¿Y por qué no lo habéis tenido en cuenta esto? Porque si esto es un mínimo de estructura interna, confirmarme aquí la estructura bajista, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos, sinceramente, ¿vale? Desde un punto de vista objetivo, estos llaman la atención, son mínimos que digas, por ejemplo, ¿vale? Yo imaginaos que tengo algo así, tengo el impulso y tengo algo así y luego ya el precio tira. Claro, no te llama la atención esto. A ver, desde la máxima objetividad, me gustaría que fuese objetivo, pero hay cosas que deben ser subjetivas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si yo te pongo a evaluar entre este punto, ¿vale? Este mínimo, esta zona de mínimo, que son estas de aquí, y estos, ¿cuál te llama más la atención? ¿Cuál te llama la atención? Obviamente estos de aquí. Sin embargo, te pongo el ejemplo que he puesto ahora, si yo pusiese algo así, estos también te llaman la atención porque son mínimos característicos como para tener, ojo, ¿vale? ¿Y por qué son mínimos característicos? Porque a todo esto hay que darle una explicación. Estos pueden ser mínimos característicos porque por algo se habéis dado cuenta. Por eso son característicos. Si no fuesen relevantes, no os habría dado ni cuenta. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo esta zona no la puedo identificar como una zona de suficiente liquidez porque apenas tiene retroceso, es un impulso, o sea, es una zona muy endeble y que luego el precio, bueno, tiene el movimiento, pero el movimiento nace literalmente desde aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo un movimiento que me hace esto y luego tiene este movimiento desde esta zona, como el precio me deja un movimiento fuerte, por eso se vuelve característico. ¿Por qué? Porque el precio tiene mucho movimiento. Entonces, donde existe mucho movimiento, significa que el precio de repente en esa zona ha reaccionado. Entonces, al reaccionar significa que ha entrado mucha liquidez. Por eso se convierte en una zona de liquidez. Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, yo puedo decir, fijaos.
¿vale? Yo puedo decir, vale, el precio en esta zona, ¿vale? ¿Por qué esta zona, por qué es característica? Porque de repente el precio de aquí no, esto es un máximo. Bueno, alguien lo podría identificar como una zona interna. ¿Pero por qué no es una zona interna? Porque esto aquí el precio no es relevante. Sin embargo, este máximo de aquí, o por ejemplo esta zona, ¿vale? Esta zona es del máximo del día anterior. Bueno, lo puedes identificar como máximo del día anterior. Pero ¿desde dónde nace el impulso fuerte? Desde aquí. Entonces, esta es la zona que yo evalúo. Porque yo entonces puedo decir, vale, este es un máximo. Y porque esto, si yo me voy a 5 minutos, esto es un impulso y un retroceso. ¿Vale? Es más, vamos a verlo. ¿Vale? Yo me voy por aquí. Y me voy a 5 minutos y veo, bueno, en 5 minutos obviamente en una hora es diferente, pero fijaos, impulso, retroceso y esto es un máximo, esto es un máximo. Y si yo lo pongo por aquí de esta forma, vamos a pintarlo, ¿vale? A ver cuál es la zona en una hora. Fijaos, esta es en una hora y en 5 minutos tenemos esta que sería, pues esta de aquí, ¿vale? Fijaos, esta vela es esta. Y esto es un máximo. ¿Y por qué en una hora luego no lo tienes en cuenta? Porque no es relevante. Sin embargo, si yo me voy a esta zona, vamos a ver dónde era, ¿vale? Yo me voy a esta zona, ¿vale? En 5 minutos, fíjate, ¿es más relevante o no es más relevante? Por supuesto, y aquí, por ejemplo, tenemos aquí un impulso, ¿vale? Esta zona de aquí. En una hora, pues fíjate, ni se ve. Entonces debemos entender el contexto, ¿vale? Desde, vale, en una hora es característico, perfecto, en 5 minutos va a ser aún más característico. Por eso es importante que ubiquemos bien las zonas. Entonces, aquí, respecto a la pregunta, ¿está en una zona interna? De mi punto de vista, no. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es una zona que para mí sea relevante. La zona relevante es la del mínimo del día anterior, que me dejó esta zona donde el precio, ¿vale? Desde aquí pueda al precio a romper la zona de los máximos. ¿Vale? Entonces, lo que debíamos buscar es esta zona de los mínimos, ¿vale? Como vemos, el precio sigue teniendo esta zona de impulso. Ojo, también importante, ¿vale? Vamos a ver por aquí, ¿vale? Que para ubicar esta zona, que a mí me gusta ver mucho también las zonas de acumulación, analizarlas entre 15 y 5 minutos. ¿Por qué digo esto? Porque yo, por ejemplo, en esta parte que tengo aquí, vamos a ver en 5 minutos, bueno, no llega a dejarla del todo, ¿vale? Lo digo porque podríamos analizar una posible zona de acumulación desde este punto, que luego buscas este retroceso y buscar aquí alguna entrada. Vamos a ver cómo va reaccionando el precio, ¿vale? Porque es verdad que no me llega a gustar del todo que no haya dejado una acumulación buena, ¿vale? Porque, a ver, hay una diferencia entre el impulso y el retroceso, impulso e impulso, acumulación, impulso. Cuando hay impulso, acumulación, impulso, para mí el precio está descansando. Cuando hay impulso, retroceso, impulso, la tendencia sigue activa. Por eso yo, en esta zona donde buscamos esta dirección bajista hasta los mínimos, ¿vale? Hasta la zona de manipulación, prefiero que haya una zona de acumulación, más que retroceso impulso. Porque claro, si yo me baso en la teoría de los tres impulsos, ¿qué es lo que ocurre? Yo aquí ya puedo estar teniendo en temporalidades más pequeñas bastantes impulsos. Es decir, es una tendencia que puede estar agotada. Por eso prefiero que el precio descanse en 15 minutos. Al final, debéis entender, familia, que tan solo analizando la acción del precio podemos identificar si es una zona buena o es una zona mala. Tan solo identificando la acción del precio podemos analizar dónde está reaccionando el precio. Por ejemplo, yo me pongo a ubicar este rechazo aquí que parece que viene de la nada, y si yo me pongo a verlo así, ¿qué es lo que tengo? Vela de color contrario ante un movimiento fuerte que me deja una zona de imbalance entre la primera, la segunda y la tercera. Entonces, de repente veo que el precio, ¿vale? De una forma u otra reacciona en este punto exacto. Que luego, ojo, que luego puede llegar el precio y tener este movimiento. Nadie dice lo contrario. Pero quiero que entendáis que por qué el precio reacciona de repente en este punto. Así como con este rechazo. ¿Por algo en especial? ¿O por una noticia o algo? No, bueno, está reaccionando en este punto porque en 15 minutos tenemos esa zona de color contrario, ¿vale? Antes del movimiento fuerte, con una zona de imbalance donde el precio reacciona con mayor probabilidad. ¿Vale? Entonces esto es lo que debemos analizar. Aquí no estaríamos entrando en ventas, perdón, en compras, ¿vale? Personalmente prefiero que el precio vaya a buscar la zona de los mínimos, aunque si yo analizo la zona de una estructura de depuración del precio, ¿qué es lo que estoy identificando aquí? Un cambio de estructura donde el precio tiene el impulso, el retroceso, y este retroceso, que también se puede tener esta visión en el precio, podríamos ver que de esta estructura alcista un poquito no es
no es bonita del todo, ni mucho menos, porque fijaos, impulso, acumulación, impulso, luego, bueno, no es una estructura bonita, pero si yo analizo la pura acción del precio en una hora, donde la estructura se convierte en alcista, yo aquí puedo analizar que el precio en 15 minutos está reaccionando en esta zona. O sea, que pueda haber, si alguno tenéis la visión de decir, vale, es que el precio, yo aquí hoy no me ubico en buscar la manipulación porque la estructura en una hora ha cambiado y ahora veo que el precio está reaccionando en la primera confirmación para luego en 5 minutos darme la segunda confirmación, etcétera, etcétera. Si veis que el análisis es correcto, puede estar bien, ¿vale? No se dice lo contrario. O sea, al final, en el trading hay tantas opiniones y tantas formas de ver el gráfico como personas hay en el mundo, ¿vale? Entonces, si tú ves que ese gráfico tiene sentido de decir, vale, yo es que, Jorge, veo que el precio me reacciona en este punto, con esta vela de aquí, ¿vale? Y ahora en 15 minutos, pues yo qué sé, me lo invento. Bueno, no me lo invento, es la estructura clara. Veo que el precio me rompe este último máximo, que en 5 minutos me deja la confirmación de esta vela por aquí, y en 5 minutos yo estoy entrando aquí en largo. Bueno, si tú ves que eso tiene sentido para ti, porque cumple una determinada estructura que ya hayamos visto, pues de puta madre. ¿Vale? O sea, como digo, tampoco quiero, y mi objetivo no es que repitáis o que solamente veáis lo que yo veo. Mi objetivo es que tengáis opinión crítica siempre y cuando tenga sentido. No me digáis, ¿vale? Y no me lleguéis y mañana decir, no, es que yo he racionado aquí, pues porque he visto que esto. No, o sea, eso no tiene sentido. Debe tener una opinión crítica y decir, vale, ¿vale? ¿Por qué yo estoy personalmente diciendo esto? Porque yo en una hora puedo identificar que el cambio de estructura se está dando. Entonces, la tendencia, en un aspecto macro, acordad de que papá y mamá tiene más opinión que tus hermanos, en una hora, que es papá y mamá, tiene más opinión que 15 minutos. Entonces, yo en una hora, si me centro en la pura acción del precio, veo que la tendencia es alcista. En 15 minutos veo que hay una zona donde está reaccionando a un imbalance con la zona desde donde nace el impulso. Puedo ver si el precio llega a romper esta zona de máximos, que en una estructura más pequeña me está cambiando la tendencia. Y puedo ver que el precio, si me dejan 5 minutos, imaginaos una zona aquí de imbalance con el impulso fuerte, un retroceso bonito. Oye, ¿quién te dice a ti que no puedes estar entrando aquí? Al final, a lo mejor a muchos ahora o decir, joder, me estás diciendo justamente lo contrario de lo que normalmente me dices. No es que te esté diciendo lo contrario, simplemente te estoy ubicando todo lo que llevamos aprendiendo para que veas que en todo momento se puede aplicar la estrategia de una forma u otra, siempre y cuando tenga un sentido lógico. ¿Vale? ¿Esto queda claro? Ponedlo por el chat, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, que os conozco. No me lleguéis mañana y entréis a lo primero que veáis en la zona alta, en venta, con 5% de riesgo. Que sé que alguno lo vais a hacer. Cabrones. ¿Vale? Entonces es importante esa visión. Siempre, 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 ¿vale? Debe tener un sentido lo que estamos haciendo. Yo personalmente, y ahora, antes de esto, que no se me olvide, ¿vale? Recordármelo, el ver la operación de ayer, ¿vale? Para que veáis el sentido que puede tener que alguno me dice, no entiendo la operación, no sé quién lo puso ayer por el grupo, no entiendo la operación. Bueno, vamos a ver por qué la operación se ha dado de esa forma o por qué se ha dado de otra, ¿vale? Entonces, haciendo modo resumen, en libra dólar, ¿vale? Libra dólar no tenemos nada, de momento, fijaos, ¿vale? El precio en una hora, apertura, vela doji, o sea, ¿qué me indica a mí esto? ¿Qué me dice a mí esto? Ponedlo por el chat. ¿Qué información nos está dando esto? 15 minutos, acumulación, 5 minutos, más acumulación. Coño, no tenemos que ser los mejores traders del mundo, ¿vale? Para simplemente analizar la acción del precio. Si yo veo que el precio me está dejando en una apertura, ojo, importante, contexto, ¿vale? Contexto, lógica. Si yo tengo esta vela a las 6 de la tarde, es una vela normal, ¿vale? Es decir, no hay volumen, pero si yo tengo esa vela a las 9 de la mañana en una apertura de Londres, ¿qué me está indicando? Que el precio tiene muy poco volumen. Entonces, como hay poco volumen en una zona intermedia donde el precio no está teniendo una decisión clara, simplemente debes dejar de operar. Punto pelota. ¿Vale? Punto pelota. Entonces, eurodólar, de momento, zona interesante. Como digo, tenemos aquí las dos visiones. Yo soy partidario más de la primera visión que he dicho, de buscar una zona de acumulación, el impulso de retroceso hasta la zona de los mínimos, que de repente puede reaccionar, puede tener un cambio de tendencia, etcétera, etcétera. Se puede evaluar. ¿Por qué? Porque cumple una zona de decir, vale, me olvido de tener que buscar los mínimos, etcétera, etcétera. Vamos a poder analizar una zona del impulso alcista que me rompe una estructura
de una hora el movimiento bajista que tenía, me cambia la estructura, en 15 tal, todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿me lo cumple? Vamos a analizarlo a ver cómo lo deja, ¿vale? Esto es como todo, vamos a ver otro de los ejemplos que puede pasar para que veáis la lógica que debemos analizar. Si yo de repente tengo una vela que reacciona en este punto, ¿vale? Ahora mismo aquí, como tenemos en 15 minutos, tenemos una vela, bueno, que me va haciendo un movimiento de esta forma, ¿vale? Pam, 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 pam. Y de repente tengo una vela que me hace esto, ¿vale? Y se lleva toda la fuerza en 15 minutos de lo que le ha costado subir en una hora. ¿Qué me está indicando? Que la fuerza yo aquí no puedo entrar, porque la fuerza bajista es más grande que la fuerza del impulso principal. Es decir, ¿qué es lo que manda? Papá y mamá, en este caso, son los impulsos principales, ¿vale? En este caso, en este caso, si me cambia la estructura, me rompe este máximo, la estructura principal, ¿cuál es? El impulso alcista que me ha roto la estructura, porque cambia la tendencia, al igual que en una hora, aquí, ¿vale? La estructura principal ahora se convierte, esta de aquí, porque me cambió la estructura, en una estructura menor, es siempre lo mismo. Aunque os pueda parecer mucha información, es siempre lo mismo, ¿vale? Tengo que el impulso tiene estas velas y de repente el retroceso es una vela grande de esta forma, o son dos velas de esta forma, me da igual, como lo queráis ver, ¿vale? Lo que importa es la acción del precio. ¿Qué me indica esto? Que lo que ha hecho en 15 minutos, en una hora, si lo hace en 30 minutos, tiene el doble de fuerza el retroceso, el posible retroceso, que el impulso principal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si el impulso principal, que es el que más fuerza tiene que tener, tiene menos fuerza, me indica que la fuerza de los vendedores, que tendría que ser menor si está siendo mayor, ¿vale? Ya tengo otro síntoma de que no puedo estar entrando ahí o tengo que ir con mucha precaución. Entonces, es constantemente, y vuelvo a repetir, no os preocupéis si esto decís, qué de cosas, no os preocupéis, porque es todo el rato lo mismo. Simplemente es darle una visión nueva, darle una visión nueva, darle una visión nueva. ¿Y qué me refiero con una visión nueva? De que todo momento, todo lo que está haciendo el gráfico, debemos estar dándole una lógica de la propia estrategia, ¿vale? Entonces, dicho esto, si hay alguna duda la ponéis por... Ah, vale, Lucía dice, si seguiría bajista hasta los mínimos que esperaríamos, ¿eso sería posible? O el precio ya está muy débil para ir a por la liquidez bajista. Claro, eso es lo que hemos comentado, Lucía. Aquí en 15 minutos, que yo es en lo que me posiciono, buscaríamos una zona de acumulación para que el precio descanse, ¿vale? Una zona de acumulación, luego el impulso y retroceso. Que el precio de repente, pam, 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 bueno, pues ya me espero a la manipulación, ¿vale? Pero, como digo, de momento tenemos distancia hasta buscar esta zona de mínimos, así que vamos a buscar esa zona de acumulación. A ver, Ramón dice, pero si en una hora no me aparece ese máximo, a ver, aquí imagino. Debéis ser más específicos con las preguntas. Pero si en una hora no me aparece ese máximo que podría romper en caso de subir, lo cuento en 15 minutos. No te entiendo. A ver, en una hora no me aparece ese máximo. Claro, en una hora no te aparece ese máximo, pero es que tú los cambios de estructura no los ves en una hora, los ves en 15 minutos. En 15 y en 5. En una hora tú no vas a buscar un cambio de estructura, ¿vale? En este caso, a ver, por eso digo que siempre hay que ver todas las visiones. Yo este cambio de estructura lo veo porque es una zona macro, ¿vale? Es una zona macro. Pero yo no estoy analizando el cambio de estructura de este máximo en una hora al mínimo, no. Ahí yo no estoy buscando en una hora. Simplemente en 15 minutos, ¿vale? Es donde miro los cambios de estructura en 15 o en 5. ¿Por qué? Porque son las zonas que ya me van a ir filtrando cada vez más la temporalidad hasta poder entrar en 5 y en 3 minutos, ¿vale? Por eso en una hora no busco esos cambios de estructura. Exacto, Héctor, eso es. ¿Vale? Entonces, vamos a ver la operación del día de ayer, ¿vale? Que hice por la tarde. Hay que entender que los jueves, no sé por qué, pero me estoy dando cuenta, como tengo digamos, la noción de los directos, me acuerdo y de que siempre entro últimamente estoy entrando los jueves por la tarde, después de los directos, siempre con lo que estamos viendo, y es bastante curioso, ¿vale? Bastante curioso. Entonces, ¿cuál es el contexto? ¿Vale? Vamos a eliminar todo esto. Tenemos por aquí. Teníamos los mínimos por aquí, teníamos los máximos en este punto, ¿vale? Que es importante que veamos esto. ¿Y qué es lo que yo estoy ubicando en toda esta zona? ¿Vale? Claro, yo lo que estoy ubicando en esta zona es que yo tengo una zona de un máximo, tengo la zona del mínimo, tengo también esta zona del mínimo, ¿vale? Que me deja por aquí. Y yo el precio lo tengo encapsulado en todas estas zonas. Y además, ¿vale? Y además tengo esta zona del máximo, ¿vale? Que es el que me dejó el día de ayer, jueves. Claro.
Yo cuando veo esta zona, yo puedo identificarlo o me puedo equivocar de decir, vale, esto puede ser una manipulación porque el precio está tirando alcista, está tirando bajista, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que cuando el precio a mí me confirma, ¿vale? Esta estructura, yo aquí lo que me confirma es un posible movimiento alcista, ¿vale? Que en este caso, luego ya con lo que ha ido ocurriendo hoy, pues hemos visto que el movimiento, fijaos en euro, perdón, sí, en euro, el movimiento está siendo bajista de momento, bueno, hasta que no cambie la estructura de este, es decir, hasta que no rompa estos mínimos, la estructura sigue siendo alcista. Entonces, yo en euro, ¿qué es lo que tengo? ¿Vale? O qué es lo que tenía, mejor dicho. Yo aquí lo que me encuentro es que, vale, el precio en una hora me confirma la estructura alcista, es decir, la dirección, yo ya la tenía alcista, ¿vale? Tengo dirección alcista. Perfecto. Primera confirmación de la dirección que yo busco, confirmada. En segundo lugar, 15 minutos, ¿vale? En 15 minutos veo que el precio está teniendo una zona que está la que marqué, ¿vale? Esta zona es todo lo que esto marqué en el directo de ayer que decía, ¿vale? Tengo una zona de acumulación donde el precio tiene un impulso, tiene un retroceso y el precio por aquí me va dejando diferentes zonas, ¿vale? Es una entrada un poquito más compleja de lo normal porque cuesta más verla, pero ¿qué es lo que yo me encuentro en este punto? ¿Vale? Pues yo lo que me encuentro es que el precio nace desde un impulso, el retroceso y que el precio todavía no me ha roto ninguna zona de máximos. Es decir, el precio aquí no me ha roto esta zona de hacer esto de aquí y que ya esto sea el nuevo máximo, el nuevo mínimo, ¿vale? El nuevo mínimo válido. Entonces, yo lo que me encontraba por aquí era, a ver si tengo la entrada. A ver, espera, esto es, a ver, un momento, que voy a mirar aquí en qué punto entré para poner la entrada. Yo entré en el 09434. 094, 09434. ¿Vale? Con el stop, que lo tenía puesto en el 9440. No, a ver, un momento. Ah, vale, porque me sale el del break-even. Vale, bueno, ahora lo vemos. ¿Vale? Entonces yo tengo esta entrada aquí, tengo este punto de aquí, lo que estoy mirando a ver que no me acuerdo. Ah, vale, vale, vale. Entonces, ¿qué es lo que yo me estoy encontrando aquí? ¿Qué es lo que no estaba ubicando? Yo estoy en 5 minutos y en 5 minutos, vamos a borrar todo esto, ¿vale? En 5 minutos, yo lo que me encuentro es que una estructura más pequeña, ¿vale? Es una estructura más pequeña, como digo, acordad del contexto, que hay momentos en los que yo miro simplemente la acción del precio y veo, ¿vale? Yo tengo una zona de acumulación, tengo todo este impulso, tengo un retroceso y dentro de esta estructura, claro, yo en una estructura macro, ¿vale? Es decir, en una hora o en una hora o en 15 minutos, tengo que el precio me estaba dejando la estructura de los mínimos desde este punto de vista. Es decir, desde esta zona era la zona válida. En una hora que lo que yo me encontraba, que tenía la confirmación alcista, por lo tanto, mi posición era en ventas, en compras. Entonces, yo aquí, ¿qué es lo que ubico? Ubico que en 3 minutos y en 5 minutos tengo una posible zona de acumulación, ¿vale? Tengo toda esta zona de acumulación, donde el precio tiene un impulso y tiene un retroceso que va a llegar a la zona de la acumulación. Y yo aquí, ¿qué es lo que analizo en esta entrada? Yo no analizo tanto la parte, porque muchos pensáis que había entrado por la zona de la vela envolvente, pero yo aquí no entro por la vela envolvente. ¿Por qué? Porque yo aquí solamente lo que me centro, como la estructura de lo que me estaba dejando era un poco más confusa, simplemente me centro en lo que me deja en ese momento con la dirección que es alcista. Por lo tanto, como mi dirección es alcista, desde aquí tengo una zona de acumulación con un impulso y un retroceso. ¿Qué es lo que pasa? Que esta entrada era mucho más arriesgada por la hora y por la estructura. Y en este punto lo que yo me encuentro es que tengo en 5 minutos esta vela de color contrario ante el movimiento fuerte. Aquí no me deja la zona del imbalance, simplemente me deja la zona de color contrario, que también sigue siendo válida. Ojo, que ahora nos pensamos que las zonas de color contrario tienen que tener todas un imbalance. Eso, vuelvo a repetir, es una confirmación más y sobre todo para buscarlo en 15 minutos, cuando tenemos la confirmación de la confirmación. En este caso, yo simplemente me sitúo en que, vale, tengo la zona de acumulación, tengo la vela de color contrario y en 5 minutos tenía esta vela, ¿vale? Que me gustaba mucho, sobre todo por luego cómo tiene todo este impulso. El retroceso también es un retroceso que me gusta bastante por la forma en la que baja, es decir, tiene un impulso fuerte y el retroceso cada vez va siendo más pequeñito. Y en este momento, ¿qué es lo que por qué entro un poquito más abajo?
Entro un poquito más abajo básicamente porque cuando voy a entrar a mercado el precio pega ¿cómo decir? Como un pisotón hacia abajo y la entrada por suerte me entra un poquito más con menos o sea, con menos tamaño de la operación. Protección en la parte de abajo, ¿vale? Que creo que eran, sí, unos 6, no me acuerdo exactamente dónde fue el punto del stop. Y básicamente, luego el movimiento que se dio me dejó, bueno, si lo voy a saber rápido porque tenemos por aquí. Esto me da el 1,82, o sea que fue un poquito más arriba porque me dejó aquí en el 1,90, ¿vale? Mi protección iba en este punto. ¿Cuál fue la gestión de riesgo que yo utilicé? Al ser una entrada en la cual me está dejando a las 5 de la tarde, creo que era, o 6 de la tarde, ¿vale? 6:30 de la tarde, es una entrada un poquito más complicada de ver, ¿vale? Que esto lo vamos a ir viendo también este tipo de entradas más adelante. Yo lo explico simplemente para que se os vaya haciendo el ojo y que entendáis el por qué he entrado, que obviamente es interesante que lo veáis. Aquí, sobre todo, vuelvo a repetir, me centro en la acción del precio de lo que deja en este momento, sin tener tanto en cuenta la estructura que iba dejando antes, ni mucho menos. Simplemente es la ubicación de la dirección. Como la dirección es alcista, y además la confirmación de la entrada me deja una acumulación, impulso, retroceso, confirmación de la zona de demanda, me está cumpliendo los 5 pasos, pero vuelvo a repetir, aquí lo importante no es tanto que la entrada sea perfecta, sino que el contexto de la entrada esté cumpliendo todos los requisitos, acumulación, impulso, retroceso, zona de demanda, vela de color contrario antes del movimiento fuerte en este caso, y luego la confirmación de la entrada, ¿vale? La confirmación de la entrada, ¿cómo la ubico yo? Bueno, pues en este caso con el tamaño. Yo no iba a poner mi tamaño por aquí. ¿Por qué no iba a poner el tamaño por aquí? Porque de la zona de acumulación, desde donde nace el impulso, nace de todo este patrón, ¿vale? De todo este patrón que está teniendo por aquí. Por lo tanto, mi protección no va tan abajo, ni mucho menos. Va justamente por debajo de este último impulso retroceso, desde esta zona es de donde nace el impulso. Por lo tanto, mi confirmación, vuelvo a repetir, es este tamaño tan pequeñito, ¿vale? Bueno, un poquito más grande que era porque me dejó en el 1,90 y ahora voy a explicar esto, ¿vale? Entonces, tengo este impulso y el precio, fijaos, ¿vale? Y esto es algo que quiero que también entendáis. A mí el precio me deja el impulso, el impulso, el retroceso, la confirmación de la entrada y me llega al 1,90, 1,95, donde yo no cerré nada. No cerré nada porque ya tenía el take profit en el 1,2 para cerrar directamente. En el 1,1 protegí en break-even, como ya sabéis y que siempre hacemos. Y aquí, al tener este horario, yo aquí lo que me ubico que es, ¿vale? Tengo un horario que son las 6 de la tarde, los movimientos después de una reacción fuerte empiezan a ser cada vez más flojos, empiezan a dejar movimientos un poquito con velas bastante pequeñas. Yo no voy a buscar aquí un ratio de 1,3, 1,4, 1,5, ni mucho menos. Busco una entrada en la cual en el 1,2 yo ya puedo cerrar el 100%. ¿Podría haber cerrado y ser más conservador en el 1,1? Sí, pero yo personalmente en el 1,1 no me gusta cerrarlo. Prefiero aguantar la operación un poco más porque sé que el 1,2 tiene bastantes probabilidades de llegar. Entonces, fijaos que me deja la entrada en el 1,95 y no cerré la operación, ¿vale? No cerré la operación. Es más, creo que tengo una, no sé si se la mandé, a ver. Bueno, no, si la mandé por el grupo, la mandé por el grupo, ¿vale? Fijaos, para que veáis, ¿vale? Y esto, al final con lo que voy, ¿vale? Es sobre todo para la parte de psicología. ¿Vale? Yo entro en este punto y fijaos aquí, ¿vale? Se queda en el 1,09545. Yo tenía por arriba el take profit, tocó esta zona y de repente y se dio la vuelta. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando nos pasan estas cosas nos entra la rabia, que obviamente pues te da rabia de que el precio se te quede tan cerquita y que no te dé tiempo a cerrar, ¿vale? Porque además, como digo, yo había puesto ya el take profit y me había olvidado de la operación y luego lo vi y dije, me cago en la puta, qué rabia. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no podemos centrarnos, ¿vale? Sobre todo, como digo, esto es importante que entendáis a nivel de psicología, que no podemos estar centrándonos en que, joder, qué putada que el precio se ha dado la vuelta, no he podido cerrarlo en el 1,2, voy a intentar tener esa ganancia desde otra entrada. No, o sea, no podemos estar teniendo esa visión. ¿Por qué? Porque si tú tienes esa visión, al final vas a ver aquí otro patrón, imagina, yo qué sé. Veis aquí de decir, bueno, venga, tiene una acumulación en cuanto hay un impulso y un retroceso, entro a la primera vela que me toca. Y eso al final la psicología está jodida. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje que yo me llevo de esta entrada? Básicamente que aunque se me haya quedado en el 1,95, sí, sí, la he quitado yo, Jorge, aunque yo me haya quedado en el 1,95, ¿vale? En el ratio 1,195 y que no me haya dado tiempo a cerrar en el 1,2, ¿vale? El 100% y haberle sacado un profit que no sé si eran, no recuerdo cuánto era, pero era una buena cantidad. ¿Qué es lo que pasa? Que a mí esto no me puede afectar para ponerme a operar hoy. Porque muchas veces os va a pasar que a lo mejor, incluso también puede pasar desde el otro punto de vista.
me toca el stop loss y luego, en cuanto me toca el stop, directamente me voy a la zona de take profit en tres velas. Y decir, joder, qué rabia, qué tal. Bueno, pues son simplemente situaciones que se dan en el mercado. Pero esto nos puede llevar luego a tener la mentalidad errónea al día siguiente, decir, joder, es que ayer me podría haber tocado podría tener un 1% más de la cuenta, podría tener tal, porque al final cada operación y cada día son independientes para que no te afecten al día siguiente. ¿Vale? Entonces, entender esto que fijaos, ¿vale? Que esto no es una ganancia de 100 euros, es una ganancia, pues eso, no sería 1.500, 2.000 aproximadamente, ¿vale? Con la cuenta y luego replicándola, pues es mucho más. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo esto me lo llevo al mercado de hoy, voy a entrar a lo primero que vea pensando que tengo que estar buscando otra entrada para poder resolver el problema que tuve ayer. ¿Vale? Entonces, cuando os pasen estas cosas, pensad que son cosas del mercado y que también os va a pasar el hecho de que yo qué sé, que os toca, por ejemplo, a mí, ¿no? Por poner un ejemplo tonto. En vez de que la entrada fuese aquí arriba, como tendría que haber sido, que pues tengo esa suerte de que la entrada es más abajo. Bueno, pues entender que vamos a tener siempre este tipo de sucesos. ¿Vale? Entonces, no os preocupéis cuando os toca el stop y se va al take profit. No os preocupéis si no habéis cerrado en el 1-2. Porque si no sois consistentes con el hecho de cerrar en el 1-2 es en el 1-2, perfecto. Va a haber momentos, le va a haber momentos que yo, por ejemplo, imaginaos, el precio me da alguna ración rara y veo que, a ver, si yo hubiese estado delante del gráfico o no estoy más atento a lo mejor y veo que tiene este rechazo, pues a lo mejor me planteo en el mercado cerrar o yo qué sé, no sé lo que habría hecho. Pero a lo que voy es que si somos rigurosos, vamos a intentar ser rigurosos el 80-90% de las veces para que si en el 1-2 tenemos que cerrar, que nos habituemos a cerrar en el 1-2. Porque si no, va a haber un día que buscamos cerrar en el 1-3, otro día en el 1-2 cierro el 50%, otro día no protejo en break-even, otro día tal, y al final, por la ley de Murphy, pierden más que ganas, ¿vale? Entonces, eso es importante, ¿vale? Eso es importante. Así que, familia, de momento, no sé qué habéis puesto por aquí. Eh, a ver, que el euro está cerca de los mínimos. Bueno, vamos a hacer el último repaso, ¿vale? Fijaos, de momento, vela grande. Yo sigo todavía con la idea de buscamos esa zona de acumulación y si no, estaría muy bien buscar esta zona de manipulación, ¿vale? Así que tenemos de momento eso en libra, ya casi más confirmado, ¿vale? Tenemos por aquí en euro. La libra, fijaos, interesante, ¿vale? La libra empieza a tener un movimiento bajista, ¿vale? Parece que empieza a salir de esta zona de las casillas estas. Entonces, interesante también, ¿por qué? Porque tengo que el precio en libra, fijaos, me deja esta mini zona de acumulación que en 5 minutos seguramente que se vea mejor, ¿vale? Tenemos toda esta zona, ¿vale? Vamos a ver cómo lo deja. Igual aquí vamos a buscar que el precio descanse. Ah, perdonad, que no se ve, ¿vale? Tenemos por aquí en 15 minutos, como decía, en libra dólar, que el precio está saliendo ya de la zona, ¿vale? De la zona del 30% de todo este rango. Así que, ¿qué pasa? Que nos vamos a posicionar o nos podemos posicionar con la zona de venta. Vamos a analizar también ya por último, a ver qué es lo que hace el índice del dólar, ¿vale? Fijaos, ¿vale? Importante, ¿vale? Importante. Eurodólar no ha manipulado. Libra dólar obviamente no ha manipulado. Índice del dólar, podemos tener una posible manipulación de 2 días anteriores. Entonces, mucho ojo con lo que haga el índice del dólar, porque si el precio me manipula aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Que el precio me lo vuelva a dejar otra vez en la nevera. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio desde esta zona me pudiese dejar como una zona de rechazo en 15 minutos o en una hora y que dependamos mucho de lo que haga hoy el índice del dólar con esta posible manipulación del máximo. ¿Vale? Entonces, vamos a ver que muy atentos a lo que haga el índice del dólar, que además que ayer también estuvimos aquí viendo el movimiento alcista. ¿Vale? Fijaos este movimiento que esto ahora me está dando retroceso, el libra dólar igual. Entonces, cuando tengamos, esto siempre lo digo, ¿vale? Ya terminamos con esto, que no quiero tampoco que se hagan tan largos los directos. Que cuando tenemos estas zonas en las cuales libra dólar y euro dólar todavía no me ha dejado ninguna zona de manipulación, estad muy atentos de lo que hace el índice del dólar. Porque si libra dólar y euro dólar me deja una zona en la cual, ¿vale? Fijaos, todavía no hay distancia, o sea, hay mucha distancia, euro dólar todavía no ha roto nada, etcétera, etcétera, nos vamos al índice del dólar y vamos a ver cómo el precio está. ¿Por qué? Porque aquí me deja otra posible zona de confirmación para ver hacia dónde se puede ir el precio. ¿Vale? Entonces, importante, ¿vale? Analizar esa parte, ves esa parte y vamos a ver qué es lo que me deja. Fijaos, justo acaba de cerrar el precio, a ver, ¿vale? Un
Bueno, ha dejado la confirmación por arriba. ¿Vale? La vela se ha quedado por arriba, un poquito dudosa. Vamos a ver qué hace esta siguiente vela y vamos a ver qué es lo que hacemos. Andrea dice, pero el eurodólar está bajista. Sí, pero ya sabemos que cuando el índice del dólar va alcista, eurodólar va bajista. Si el índice del dólar ahora mismo confirma esta estructura alcista y va, el mercado sigue subiendo, eurodólar vamos a ver que va a seguir bajando. ¿Vale? Entonces, por eso digo que debemos ir analizando índice del dólar y libra, y eurodólar y libra dólar, ¿vale? Así que nada, familia, listo por esta parte. Vamos a darle cañita, vamos a estar atentos a esta visión. Acordad también que las primeras semanas de principios de año, bueno, muchos no habéis vivido todavía esta etapa, que es vuestra primera vez, pero hasta que el precio empiece un poquito a acomodarse, a tener buenos impulsos, buenos retrocesos, es por ejemplo finales de año. Acordaos de que estas últimas semanas han sido bastante buenas, con muchas zonas de acumulación, de manipulación, zonas en las cuales vamos teniendo el precio en rango. Entonces ahora, esta primera semana, vamos a ver también cómo el precio le cuesta un poquito más, ¿vale? Entonces no os preocupéis si veis que el precio está todavía un poquito dudoso, ¿vale? Así que nada, un placer, vamos a darle gañita, estamos atentos por el grupo y nos vemos el lunes, ¿vale? Un abrazo grande y gracias.